Cordial saludo. El día de hoy vamos a exponer el artículo Mejora de la calidad, celulosas modificadas aplicadas a la masa de pan con alto nivel de almidón resistente, a cargo de los ingenieros Juan Carlos Ortega, Linda Palacios y quien les habla, María Rosa Suárez de la Hoz, pertenecientes a la especialización Procesos de Alimentos y Biomateriales de la Universidad Abierta y a Distancia del curso Reología, fase número 6. Siguiente. El pan se consume en todo el mundo como alimento básico de cereales. Es típicamente hecho de una masa de trigo que se cultiva con la levadura, se deja reposar y finalmente pasa a un proceso de horneado. El almidón es el componente principal de la harina de trigo. Lo constituye de un 70-75% del peso seco. Además, impacta las propiedades reológicas de la masa, el valor nutricional y las cualidades sensoriales del pan. También contribuye a la viscoelasticidad de la masa de trigo y es el responsable de la retrogradación y la digestibilidad del pan de trigo. Para mejorar la reología, la cocción de la masa y el rendimiento, se han utilizado varios tipos de enzimas amilolíticas, como las amilasas maltogénicas de Bacillus, las cuales son agentes antienvejecimiento que mejoran la elasticidad y frescura de los panes y proporcionan una textura suave más duradera. Otras enzimas amilolácticas son la alfa-amilasa, la amiloglucudasa y la transferasa, que se aplican para reducir el máximo de una masa y también resultan en un aumento del pan como tal. Se dice que la silanasa, la amilanasa y la celulasa se utilizan juntas en el material de horneado. Siguiente. Los materiales a utilizar en este estudio fueron las muestras de masa de pan se preparan utilizando la harina de trigo comercial, almidón de maíz resistente, dos tipos de celulosa, una es la carboximetilcelulosa, la segunda es la hidroxipropimetilcelulosa, agua destilada y sal, que es el cloruro de sodio. Como primera instancia tenemos que se hizo 5 muestras en las cuales WF es la harina de trigo comercial, donde se utiliza el 70%, el HM es el almidón de maíz resistente, el cloruro de sodio es la sal, que se utiliza el 2%, y la celulosa hidroxipropimetilcelulosa, que es la HPMC, donde la primera muestra fue una muestra neutra y la segunda muestra fue de 1 y 1.5. La segunda celulosa utilizada fue la CMC, que es la carboximetilcelulosa, que también se utilizó una muestra neutra y la otra se utilizó 1 y 1.5. Las pruebas que se hicieron fue en el farinograma, donde se evaluaron las mezclas sin celulosa y con cada muestra que se implementa la hidroxipropimetilcelulosa y la carboximetilcelulosa, donde cada muestra se hizo por triplicado mediante el procedimiento AACC 542101 modificado, donde se evaluaron los parámetros de absorción de agua, tiempo desarrollado, estabilidad y el grado de ablandamiento de cada muestra. En las propiedades de pegado de la mezcla, esta prueba consiste en pesar 3.50 de almidón en un recipiente de aluminio y luego agregar 25.0 gramos de agua. Luego de esto, se colocó en el equipo, donde se evaluó los parámetros de viscosidad pico, viscosidad mínima, viscosidad de ruptura y la diferencia entre la viscosidad fina y viscosidad mínima. En la prueba de contenido de gluten de la masa, se realizó por duplicado pesando cada muestra en seco en un recipiente amasador y se mezclaba a una velocidad de 52 revoluciones por minuto usando un amasador planetario. En la prueba de contenido de agua y actividad de agua,
se utilizó unas muestras con una precisión de 0,01 gramos para la determinación del contenido de humedad por pérdida de peso. Cada muestra se hizo a una temperatura de 105 grados centígrados durante 24 horas. En la prueba oscilatoria de pequeña amplitud se hizo por medio del equipo reómetro, donde es un equipo que consiste en un sistema de placas paralelas dentadas de 30 milímetros de diámetro y 1,5 milímetros de separación, donde las masas se aplanaron en varias proporciones y sobre el molde quedó de 2 milímetros de altura. Luego de eso se hizo un corte de masa de 30 milímetros de diámetro para obtener los discos de masa. En este equipo se hizo la evaluación del comportamiento viscoelástico en términos de almacenamiento, pérdida y módulos de complejo. En la prueba de relajación de estrés, las masas con grosor de 30 milímetros de diámetro y de milímetros de altura, se hizo el análisis de relajación. Luego de esto se hizo el registro de la tensión en el tiempo para obtener las curvas de relajación y se utilizó la ecuación 1 que se ve en la diapositiva. La última prueba fue la microscopía de barrido láser confocal, en la cual consiste en que se tiñeron las muestras de rodajas de masa con rodamina B e isotinonato de fluorescetina. Luego de eso se colocó en microscopio y se adquirió aleatoriamente 10 micrografías de diferentes campos a 20x, evitando que los bordes de la masa se sobresalieran del portaobjeto. Finalmente se hizo el análisis por medio de la herramienta Fractal Box y de acuerdo al software se utilizó la segunda ecuación que se muestra en la presentación. Los resultados. Harinas compuestas, ensayo farinógrafos y viscoamilógrafos. Se llevaron a cabo farinógrafos de las diferentes mezclas utilizadas para determinar la absorción de agua y el tiempo de desarrollo o tiempo óptimo de amasado. Tiempo en que la masa alcanza su máxima consistencia. En las gráficas tenemos lo que nos arrojó las 5 muestras, en las cuales tenemos las dos variables, consistencia versus tiempo, que nos da una mayor consistencia la muestra que tiene almidón de maíz, agua y sal sin celulosas, pero tiene una consistencia, perdura en el tiempo en las muestras que tienen hidroxipropilmetilcelulosa y carboximetilcelulosa al 1,5%. La siguiente. Listo. Farinógrafo y pegado de parámetros de los compuestos. Aquí tenemos las 5 muestras en las cuales a su lado izquierdo tenemos los parámetros que se midieron, que fue la absorción de agua, el tiempo de desarrollo, la estabilidad, el grado de ablandamiento, la viscosidad máxima, viscosidad mínima y lo que es la viscosidad final. En donde obtenemos que la absorción de agua aumentó significativamente cuando se agregaron hidrocoloides a la formulación en todos los casos. Sin embargo, este efecto fue más notable para hidroxipropilmetilcelulosa y para el nivel más alto de adición, el 1,5%. El análisis estadístico reveló interacciones que ocurren entre los factores tipo hidrocoloide y tipo de adición. El aumento de la concentración de hidroxipropilmetilcelulosa de 1 a 1,5% condujo a un aumento mayor en la absorción de agua que el observado para el carboximetilcelulosa en los mismos niveles. La siguiente. Contenido de gluten.
Aquí tenemos los valores del gluten de la masa de pan con y sin carboximetilcelulosa, teniendo como variables el gluten húmedo y el gluten seco. Los resultados presentados muestran que el uso del almidón de maíz en los dos niveles evaluados conduce a una disminución en todos los parámetros con respecto a la muestra patrón de almidón de maíz, agua y sal. La disminución de gluten húmedo fue más pronunciada cuando se utilizó el carboximetilcelulosa en comparación con el hidroxipropilmetilcelulosa, y también se observó una tendencia a menores contenidos de gluten húmedo en concentraciones más altas de ambos. Por el contrario, el gluten seco no mostró variación entre los tipos de almidón de maíz, pero fue sensible a la concentración de almidón de maíz aplicada, lo que condujo a valores más bajos de gluten seco cuando se aumentó la concentración. La siguiente. El contenido de agua. A la anterior, Linda, por favor. Esa. En los farinogramas se observó un incremento lineal de la absorción de agua con la concentración de hidrocoloides utilizando los máximos valores se alcanzaron con la hidroxipropilmetilcelulosa. Entonces tenemos la gráfica en la cual tenemos lo que es la microcristalina, el carboximetilcelulosa y dos tipos de hidroxipropilmetilcelulosa, en donde se puede apreciar en el color morado que se obtiene la mayor variación en cuanto a la absorción de agua. La siguiente, por favor. Acá tenemos la tabla número 4, en donde encontramos lo que es los módulos de almacenamiento, de pérdida, el módulo de complejo y la tangente de pérdida para las masas preparadas de harina de trigo comercial, harina de plátano verde, goma santán, carraginato, alginato y carboximetilcelulosa. Aquí se puede observar que la adición de proteínas no cambió el comportamiento de los módulos, ya que el valor de almacenamiento G' se mantuvo mayor que el módulo de pérdida en todo el espectro de las frecuencias analizadas. Por tanto, las masas presentan un comportamiento elástico que les confiere la capacidad de almacenar energía. En la siguiente gráfica, la estabilidad farinográfica de las mezclas, tenemos que presenta mayor estabilidad con el carboximetilcelulosa de color verde a un 0.50%. Es decir, se obtuvieron masas de menor dureza, adhesividad y consistencia que la masa control, pero con un comportamiento más viscoso, mayores valores de la tangente delta. La siguiente, por favor. Prueba de relajación de estrés. Se observa una curva de relajación típica obtenida para masas de harina de trigo. Entonces, acá podemos ver en la gráfica, en la curva de relajación típica para masas de harina de trigo, un decaimiento exponencial doble para las masas. Y se atribuye este comportamiento a dos fracciones de agua de movilidad diferente. La relajación del sistema está vinculada a las características de la red de gluten, donde en tiempos más largos de amasado conducen a una red de gluten con una estructura filamentosa que se relaciona con mayores valores de constante de relajación. La movilidad más alta de este tipo de estructuras se le atribuye a la liberación de agua debido a la disrupción parcial de la red de gluten. En la tabla 5 vemos la movilidad molecular de las masas en la condición 1, hidratación constante, y en la condición 2, una hidratación adaptada. En cuanto a lo que es la muestra control, que es la C, goma sántica, goma aguar, la goma garrofín y la pectina. Cuando se prepararon las masas con un nivel de hidratación constante, agregando cantidad de agua farinográfica correspondiente a la masa control del 60,2%,
que pertenece a la condición 1, y se compararon las muestras con hidrocoloides respecto al control sin hidrocoloides, no se observaron diferencias significativas en el tiempo de relajación, excepto para la muestra con pectina, la cual exhibió un valor significativo más bajo. Ya en la condición 2, la hidratación adaptada, las masas con agregado de goma Santán y con agregado de la mezcla de las dos gomas, tanto goma Garrofin y goma Santán, mostraron un incremento significativo en el tiempo de relajación respecto al control, que se relaciona con un aumento de la movilidad molecular. La siguiente. La microscopía. Aquí se observan imágenes por microscopía de barrido láser de masa de pan sin hidroxipropilmetilcelulosa, que es la A y la F, y con un 1% de hidroxipropilmetilcelulosa, la B y la G, un 1.5% de hidroxipropilmetilcelulosa, la C y la H, y un 1% y un 1.5% de carboximetilcelulosa. La D y la I es el 1%, y la E y la J es un 1.5% en aumentado a 20X. Las micrografías a 20X se emplearon principalmente para evaluar cuantitativamente la complejidad de la matriz a través del parámetro dimensional fractal. El fractal refleja la complejidad de la matriz, de manera que una disminución en este parámetro revelaría un menor desarrollo de la red del gluten. Los resultados mostraron un aumento significativo en la FD cuando se agregaron las celulosas con respecto al control. Esto indica que la adición de hidrocoloides fue eficaz para desarrollar una red más reticulada. Tal incremento en la complejidad de la red del gluten estaría relacionada con cambios en el estado conformacional de las proteínas del gluten, que mostraron una estructura más abierta y desordenada cuando se analizaron por espectroscopía. Ya en la tabla 6 nos dan unos valores de la dimensión fractal de la red de gluten de las masas observadas. Entonces tenemos una muestra control y tenemos una muestra del 10% de harina de maíz, 20% de harina de maíz y 30% de harina de maíz. Estos resultados indicarían que con niveles de reemplazo del 20 y del 30%, el desarrollo de la red del gluten se ve similarmente obstaculizada. Siguiente. Durante el amasado, el almidón absorbe cerca del 40% del agua y actuaría como relleno en la matriz de la masa, contribuyendo a aumentar su viscoelasticidad. Se ha propuesto que en la masa, el almidón y las proteínas del gluten se encontrarían formando fases diferentes. Durante el horneado ocurre la gelatinización del almidón, determinando de ese modo el volumen alcanzado por el pan y contribuyendo a fijar la estructura alveolar de la miga. En el almacenamiento, el almidón es el mayor responsable del endurecimiento del pan debido al fenómeno de la retrogradación. En general, los hidrocoloides condujeron a mayores absorciones de agua farinográfica, masas más blandas, menos consistentes, más cohesivas, menos resilientes y menos adhesivas. Este efecto general varió de acuerdo al tipo, la concentración de hidrocoloide, la presencia o ausencia de la sal, y estos resultados concuerdan en general con un aumento de la tangente del ángulo de desfase, obtenido en los ensayos reológicos dinámicos. La sal reforzó la red de gluten y este efecto de cloruro de sodio y la interacción con los hidrocoloides afectó los parámetros farinográficos. La estabilidad de la masa en presencia de la sal no se vio afectada por el agregado de la carbometilcelulosa, mientras que la hidroxipropilmetilcelulosa provocaron una disminución de la estabilidad. Un comportamiento inverso se apreció en la ausencia de sal, donde las hidroxipropilmetilcelulosa no modificaron la estabilidad farinográfica, mientras que la carboximetilcelulosa provocó una disminución. Las pectinas no modificaron sustancialmente la actividad de la masa. Siguiente. Como conclusión,
tenemos que los resultados de esta investigación indican que la utilización de las celulosas modificadas producen cambios en la reología de la masa, algunos de los cuales permiten obtener un producto de mejor calidad panadera. La segunda conclusión que tenemos es que los almidones HPMC, iridosinpropimecelulosa y carbocimicelulosa permitieron la formación de una red de gluten bien desarrollada con un mejor perfil viscoelástico, dado que esas características son claves para la mejor expansión de la masa durante las etapas de fermentación y horneado. Los autores expresan su agradecimiento a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por proporcionar los materiales bibliográficos requeridos para este estudio y también agradecemos al ingeniero Rubén Darío Munera Tangarife por retroalimentar y orientar al desarrollo de este estudio. Gracias por escucharnos. Feliz noche. Voy a finalizar la grabación.